Hola, hola, muy buenas tardes, queridos amigos. En esta ocasión, pues, vamos a empezar la segunda unidad de estudio de lo que es fundamentos de la antropología. En esta ocasión, eh, con ustedes avanzaremos un poco más desde el punto de vista de que ustedes puedan y tengan la plena seguridad de que van a aprender de cómo el proceso de estudio de fundamentos de antropología están dando resultados de manera positiva, capaz que los estudiantes estén, estén activados para, y motivados para poder lograr un estudio comprensivo de lo que es el fundamento antropológico. Si bien es cierto, muchos investigadores han tratado de descubrir cómo es que se dio la evolución social y cultural durante toda la trayectoria de la humanidad. Nosotros podemos indicar que se entiende por la cultura o evolución cultural a la transformación a lo largo del tiempo de elementos culturales de una sociedad que parte de la cultura se puede definir como el desarrollo de los usos, costumbres, religiones, valores, organización social, tecnología, leyes, lenguas, artefactos, herramientas, es decir, toda esta gama de, de tecnología, de herramientas, de costumbres, el hombre la ha puesto en práctica durante muchos años y ha venido evolucionando y ha venido el hombre experimentando a medida que ha pasado el tiempo, aprendiendo nuevas costumbres, nuevas formas, nuevas ideas de interactuar y activarse. Veamos a continuación qué dicen los grandes teóricos, los grandes sociólogos, los antropólogos acerca de cómo ha sido la evolución social y cultural. Veamos el siguiente enlace para que ustedes tengan más clara la visión de lo que les voy a explicar después del enlace. Hola, Pedro Mianza. ¿Cómo hemos llegado los seres humanos a ser como somos? ¿Cómo nos las hemos arreglado para sobrevivir? ¿Creéis que somos un animal más o hemos dado el salto de la naturaleza a la cultura, posicionándonos en algún lugar superior? Vamos a empezar hablando del creacionismo. Hasta hace relativamente poco, el creacionismo era la principal explicación sobre nuestra existencia. El creacionismo es la interpretación literal de las Sagradas Escrituras. ¿Que por qué los seres humanos estamos aquí? Porque Dios nos creó y nos puso aquí. Así nos lo cuenta, por ejemplo, el Génesis. Vemos cómo, según este relato, un Dios personal crea a los animales por un lado, al ser humano por otro, y después establece la relación entre ambos. Los seres humanos reinarán sobre los animales. En el siglo XIX, un naturalista llamado Darwin cree descubrir algo que revolucionará nuestra concepción de lo humano. Darwin cree que los seres humanos y los primates tenemos un antecedente evolutivo común. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nuestros tatarabuelos y los de este chimpancé pertenecían a la misma especie hasta hace unos 4,5 millones de años, cuando la línea evolutiva de los seres humanos y los chimpancés se separó. Vamos a explicar algunos rasgos de la teoría de Darwin. Darwin se dio cuenta de que los animales, aunque compartan las características básicas de una especie, son diferentes entre sí. Seguramente, si tienes un hermano o hermana, verás que aunque os parezcáis, sois diferentes. Todos somos diferentes y hay algunas características que nos dan ventaja y otras que no. Vamos a verlo con un ejemplo.
Aquí hay un árbol y aquí 4 jirafas. Ha coincidido que 2 de las jirafas tienen el cuello más corto y por ello tienen más dificultades para obtener alimento. Estarán más débiles y tendrán menos posibilidades de sobrevivir. Podríamos decir que estas 2 jirafas están peor adaptadas al medio. Las 2 jirafas con el cuello más largo llegan sin dificultades a las hojas del árbol, tienen más posibilidades de sobrevivir y reproducirse. Así es como se selecciona evolutivamente el rasgo de tener el cuello más alto. Ok, de acuerdo, algunos animales sobreviven con facilidad gracias a determinados atributos como su increíble fuerza, sus garras, sus dientes afilados o su capacidad para camuflarse. En definitiva, porque están bien adaptados al medio. Pero, ¿qué hay de los humanos? A diferencia de la mayoría de los animales, no parece que tengamos ningún atributo que nos dé ventaja para sobrevivir en plena naturaleza. No tenemos garras afiladas, no somos buenos camuflándonos, no tenemos alas ni gran fuerza. Entonces, ¿cómo nos las hemos arreglado para sobrevivir durante tanto tiempo? ¿Cómo es que no nos hemos extinguido? Vamos a ver cómo a lo largo de 200.000 años unos rasgos se han seleccionado sobre otros dando lugar a lo que conocemos como hominización. La hominización es el proceso de selección natural que fue modificando las características anatómicas y fisiológicas de nuestros antepasados hasta llegar a convertirnos en los seres humanos tal y como somos ahora. Hace unos 6 millones de años el frío incrementaba la aridad, las selvas iban retrocediendo y aumentaban los claros y las sabanas. En este nuevo escenario, caminar erguidos tiene múltiples ventajas. Tenemos una mejor visión de lo que sucede a nuestro alrededor. Erguidos consumimos menos energía. Las manos quedan libres para poder utilizar objetos y herramientas. El dedo pulgar, además de para dar likes en este vídeo y hacer autostop, nos sirve para sujetar objetos. Somos uno de los pocos animales con un pulgar oponible. Lo tercero que cambió fue el cerebro, que se hizo cada vez más grande. La mandíbula se reduce, permitiendo un aumento del tamaño del cerebro. Además, caminar sobre 2 piernas induce algunos cambios anatómicos. El más destacado es un estrechamiento de la zona pélvica. Si os fijáis, la postura bípeda es más fácil si tenemos piernas largas y pegadas, lo cual trae consigo una estrechez de la pelvis. Un biólogo llamado Adolf Bormann cree que tener la pelvis más estrecha dificulta el parto, pues llega un momento en que el diámetro craneal del bebé llega a su límite máximo de crecimiento. Las dimensiones del cerebro del recién nacido no pueden seguir aumentando porque si no, no tendría espacio para nacer. Se seleccionan evolutivamente aquellos seres cuyo cráneo termina de crecer en el exterior del útero. Nuestro cerebro crece a velocidad fetal durante los primeros 12 meses y esto nos da una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tenemos un cerebro más grande. La desventaja es que nacemos inacabados y muy indefensos, por lo que necesitamos de los cuidados de los demás durante los primeros años de vida. Mientras que algunos animales nacen y ya son capaces de desenvolverse por sí mismos, nosotros somos muy torpes y necesitamos de los demás. Por eso decía Aristóteles que un ser humano solo es una bestia o un dios. Nosotros necesitamos de los demás para adquirir los rasgos característicos de los humanos, lo cual nos lleva a la segunda parte de este vídeo, la humanización. Mientras que la humanización es el conjunto de cambios anatómicos y fisiológicos que han dado lugar al Homo sapiens, la humanización es la adquisición de las características propias de los seres humanos, como el lenguaje, el manejo de herramientas o la capacidad de pensamiento abstracto. Si dejamos a un recién nacido a su suerte completamente aislado, ese ser es un homínido, pero probablemente no llegue a humanizarse, debido a que necesitamos la interacción con otros humanos para adquirir los rasgos propios de los seres humanos. Un homínido aislado no tendría un lenguaje, y sin palabras es difícil que aprenda a pensar de forma abstracta. Además, tampoco conocería nuestros símbolos o las técnicas de fabricación de herramientas. Basándose en esto, algunos autores creen que los seres humanos han dado el salto de la naturaleza a la cultura. Otros pensadores, como Franz de Waal, no están de acuerdo. No creen que los animales se muevan solo por instintos, ni creen que sea correcto mantener la dicotomía naturaleza-cultura, pues como acabamos de ver, el adquirir una cultura es nuestra propia naturaleza. Pregunta: ¿cuáles son los rasgos de la hominización? ¿Qué diferencia hay entre hominización y humanización? Bueno, queridos estudiantes, yo creo que la explicación está sumamente clara. ¿Cuál ha sido el proceso
de evolución social y cultural del hombre. Miren ustedes que aquí en la explicación que acabamos de ver, en el link que acaban de escuchar también, ustedes se encuentran aquí con dos teorías, ¿no es cierto? La teoría de Darwin y la teoría de Fran de Waal, que el uno cree, ¿verdad?, en todo el proceso como se lo ha dado. Pero sin embargo, Fran de Waal no cree que, por ejemplo, los animales, cuando recién nacen, se mueven por su propio instinto, que se ayudan por sí solos. Y cada uno sustenta su teoría desde su punto de vista. Y bueno, respetamos la teoría porque son investigaciones que se han realizado, pero sin embargo, en base a las explicaciones, ustedes han escuchado que las personas, cuando nacemos con diferentes rasgos característicos, ¿verdad? Y estos rasgos característicos se diferencian, por ejemplo, en la cabeza de las personas, que unos son cabezas más pequeñas y otros son cabezas más grandes, como vamos a presentar a continuación en la siguiente PPT. Miren ustedes, el hombre, el Homo erectus, tenía, por ejemplo, el cerebro proporcionalmente más grande que el resto de los homínidos. Se encontraron dientes pequeños con un uso mayor de los dientes molares. Esto quiere decir que este grupo de etnias, ¿verdad?, tenían una características de la cabeza más grandes, ¿verdad?, dientes mucho más grandes y dientes pequeños. En esta época se desarrollaron, por ejemplo, habilidades para manipular y trabajar herramientas como fundamento de los procesos culturales posteriores. Es decir, que en esta época el hombre utilizó una serie de utensilios, una serie de materiales, aprovechando los recursos del medio. Por ejemplo, ¿cuáles son los recursos del medio? Armar una lanza, ¿verdad? Armar trampas. El hombre fue muy hábil, el hombre fue muy suspicaz y su proceso de sobrevivencia se dio en base a la caza y en base a la pesca. Posteriormente, el hombre fue avanzando y en el ser humano se reconoce también la capacidad analítica basada en una visión de profundidad y cromática, junto con su capacidad de aprendizaje con un cerebro de gran tamaño. Es decir, que estas civilizaciones o estas tribus o estos clanes familiares tenían su modo de sobrevivencia, ¿no es cierto? Capacidad de aprendizaje con un cerebro de gran tamaño, que ellos, como ustedes ven las imágenes, se pasaban experimentando, se pasaban inventando cómo alimentarse y cómo sobrevivir en su época. Ese se llama el proceso evolutivo del hombre, ¿verdad? También resulta interesante esta combinación de destreza manual y visión a profundidad como cromática para valorar objetos de tamaños pequeños como parte de un largo proceso de evolución. Ustedes pueden observar cómo el hombre utilizaba los materiales de en medio para sobrevivir, para cazar y para pescar. Miren ustedes que el hombre fue capaz hasta de inventar el fuego, ¿no es cierto? Descubrir cómo hacer fuego. Y esto es importante porque el hombre, a medida que fue pasando el tiempo, fue descubriendo, ¿verdad? Fue haciéndose una serie de interrogantes, el porqué de las cosas, el porqué de la existencia de las cosas y cómo sobrevivir, cómo sobreponerse a momentos adversos, ¿verdad? Pero el hombre, sin embargo, luchó y luchó hasta seguir su proceso evolutivo, hasta llegar en los momentos actuales, hasta la parte tecnológica. Es decir, que la evolución cultural clásica, por ejemplo, parte de la teoría del evolucionismo biológico,
que considera diversos estadios que debían pasar las sociedades humanas. Por ejemplo, ustedes recuerden que en clases anteriores yo les hablaba de que el hombre tenía tres grandes momentos, ¿verdad? Que era la época de la barbarie, la época del salvajismo y la época del modernismo. Recuerden también que en la época de la barbarie, en la época del salvajismo, el hombre era nómada, era errante, que andaba de un lugar a otro, ¿verdad? Tratando de subsistir. ¿Por qué el hombre andaba a la deriva? Porque el hombre no tenía un lugar fijo donde vivir, sino que el hombre de día recorrían y ellos se quedaban durmiendo donde los cogiera la noche, ¿verdad? Armaban su pequeño bohío y allí se refugiaban. Entonces miren ustedes que el hombre también se inventó muchas cosas. Por ejemplo, observen aquí estas figuras coloniales, ¿no es cierto? En el caso de Roma, que hay una verdadera historia cultural, cómo el hombre logró construir grandes pirámides, cómo el hombre logró construir grandes muros, por ejemplo, ¿no es cierto? Cómo el hombre se fue inventando tantos diseños estructurales, si en ese tiempo no existían los arquitectos, ¿verdad? No existían los ingenieros, pero sin embargo, miren ustedes la capacidad de creación que tiene el hombre para imaginarse cómo hacer una pirámide, cómo construir un templo, cómo construir una mezquita. Entonces, el hombre, miren ustedes que el hombre prácticamente ha ido descubriendo todo su proceso para tener unas mejores condiciones de vida. Esto es importante porque también las teorías de las culturas y diversidad humana nos conllevan a nosotros a ubicarnos en cuatro grandes momentos. ¿Cuáles son esos cuatro grandes momentos que las teorías de la cultura y la diversidad humana nos inducen? Primero tenemos la época del etnocentrismo, ¿verdad? Luego el relativismo cultural, el evolucionismo cultural y la difusión, el difusionismo, que es una época donde también hay mucho que decir. Por ejemplo, en el relativismo cultural es la actitud de que el hombre, desde su punto de vista, analiza el mundo de acuerdo con los parámetros propios de su propia cultura. Es decir, el hombre desde su punto de vista analizaba, ¿verdad?, cómo podía ser las cosas, cómo podía ser la característica de la persona etnocéntrica en ese tiempo, cultura superior a las otras, es decir, que tenían un grado de cultura superior a las otras culturas. Se le hacía difícil al hombre circular o descubrir otras culturas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había muchas restricciones, porque la gente se adueñaba de los territorios, ¿no es cierto? Entonces habían estas limitantes donde el hombre no podía avanzar y donde el hombre también se quedó prácticamente sin descubrir muchas otras civilizaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, observemos nosotros el panorama de la evolución del talento humano. Vean ustedes y observen fijamente la imagen, cómo el hombre ha sido capaz de, a su imagen y semejanza, ¿verdad?, diseñar verdaderos modelos de culturas, ¿verdad? Recuerden ustedes que el etnocentrismo es la posición extremista que considera la propia cultura o etnia como centro o como un rango de supremacía. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que no coincidía con los valores establecidos por la cultura de quien la posee y la practica como superior y única vida debe ser erradicada. Es decir, que lo que no aportaba tenía que ser erradicada. Estas expresiones, ¿verdad?, como religión,
que es la única verdadera, tus costumbres son incentivadas, o a la cultura, por ejemplo, la cultura europea, que, es que se dice que es la cultura más avanzada que en el resto del mundo. Son ejemplos mínimos de tales creencias y modos de concebir el mundo que lo puede llegar a limitar incomprensiblemente. Esto significa de que, por ejemplo, las personas, nosotros descubrimos que hay países más avanzados, países más civilizados, con un grado de cultura superior al que nosotros tenemos, ¿verdad? Otro de los panoramas es el relativismo cultural. Por ejemplo, aquí todas las culturas son iguales en valores y en costumbres entre sí. Solo podemos jugar una cultura de sus propios parámetros. Se infiere que todas las culturas son merecedoras de igual respeto, ¿verdad? Miren ustedes que, por ejemplo, en el evolucionismo cultural, la evolución, por ejemplo, en el siglo XIX, empezaron a cuestionarse cómo, al igual que las especies, han evolucionado desde forma sencilla. Es decir, que la persona comenzó a cuestionarse entre sí por su proceso de evolución y comienzan los conflictos, así como también los animales comienzan a cuestionarse entre ellos, donde cada uno comienza a establecer su propio territorio. Asimismo, en el proceso de evolucionismo, de forma sencilla a forma más compleja, también las culturas y las instituciones sociales han evolucionado desde la forma primitiva y muy próximamente al mundo animal, hasta formar muy complejas y cuya fase final era la propia civilización. Es importante recalcar que, por ejemplo, en la época del difusionismo, ¿verdad? El hombre tenía un pensamiento desde la antropología que investigaba el porqué de las cosas. El hombre descubría en base a su investigación el porqué del evolucionismo, cómo es que el hombre pudo alcanzar tantos objetivos sin saber leer y sin saber escribir en la época del proceso del evolucionismo. Esto es importante, señores estudiantes. Espero que este aporte haya sido de su agrado y nos vemos en las próximas clases. Muchas gracias y sigan adelante.